nomenclatura. A ver, ¿me confirman? Cincuenta y uno. Sí, sí, ya estamos acabando esta parte de eso. Funcionó mi cámara. Estaba peleando hace rato con la cámara. ¿Y al final qué usa para escribir, doctor? ¿Qué uso para escribir? Una tableta digitalizadora. Sí. Ya. Pasamos al 52 entonces, o nos tocaba el 51. Nos toca el 52. Nos toca el 52, perfecto. El ejercicio 52 corresponde a una sal orgánica al haber el metal y la parte del éster con carga negativa. A eso se denomina sal, a esta parte de acá. Admitir. Ya. Este es un grupo funcional escrito en la fórmula topológica. ¿Qué grupo funcional sería? A ver, ¿quién reconoce? Este de acá. ¿Qué grupo funcional? ¿Aldehído? Aldehído, exactamente. Escrito así es la fórmula topológica, pero si lo hubiéramos escrito en la fórmula semi-desarrollada, sería de esa manera. Cho. Exacto. Lo mismo, todo esto de acá es el componente principal, el grupo funcional principal, que corresponde a una sal. Escrito en la fórmula semi-desarrollada, se escribe de esa manera. Todo este conjunto que voy a encerrar tiene un nombre propio, es el benzoato. Tiene una ramificación en la posición ortometapara. ¿En qué posición está? Meta. Meta. Entonces su nombre es meta. El aldehído en ramificación se nombra como formil. Metaformil. La cadena principal, benzoato. Benzoato de, ahora el nombre del metal, calcio. Si hubiera tenido un metal con dos estados de oxidación, por ejemplo el hierro, hubiera sido de hierro 2, de hierro 3 en la notación sistemática. Se puede combinar con la notación tradicional como ferroso, férrico, es válido también, pero se recomienda no utilizar en nomenclatura orgánica la notación tradicional, ya que los nombres son de la forma IUPAC, entonces el nombre del metal también tiene que ser de la forma IUPAC sistemática. En este otro caso, el grupo funcional de mayor prioridad corresponde al OH. El OH unido al benceno tiene un nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio? Fenol. Fenol. Tiene 3 grupos nitros, entonces debo indicar su ubicación de esos 3 grupos nitros. Carbono 1, 2 o 2 por el otro lado da exactamente lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6. Las ramificaciones primero se encuentran en el carbono 2, 2,4,6, que es el lugar donde se encuentran las ramificaciones, y ahí se encuentran 3 ramificaciones, entonces sería tri, nitro, fenol, la cadena principal que es el fenol.
Y ese es el nombre de esta molécula. Tiene un nombre propio esta molécula y la vamos a obtener en laboratorio. El nombre propio de esta molécula es ácido pícrico. Acá vamos a colocar abajo como otro nombre. Ácido pícrico. Es una sustancia ácida y amarga. Dos combinaciones raras en las características de los ácidos, porque los ácidos por lo general son ácidos por obvias razones, ¿no? Y agrios, no son amargos. Saben que el agrio y el amargo es diferente, ¿no? ¿O no sabían? ¿Cómo ¿Qué qué sería? cosa sabe agrio? A ver, ¿qué sería agrio? ¿Quién me dice? Aquellos que conocen sabores, son buenos para los sabores, se jactan de reconocer cualquier sabor. ¿Alguien distingue el sabor agrio? ¿El limón qué sería? ¿El limón? ¿El limón sería agrio? El limón es agrio, exactamente. Aparte de ser ácido, es agrio su sabor. Buen ejemplo. ¿Qué sería amargo? ¿La mandarina? La mandarina también es agria, el grey también es agrio, lo que es la pulpa. La parte blanca, la cáscara blanca del grey, la cáscara blanca de la mandarina, de la naranja, esa parte blanca, que es cáscara, repito, no es la parte comestible de la pulpa, eso es amargo. Pero un ejemplo típico de fruto amargo que ustedes pueden percibir debido a que nunca se lo puede pelar bien, incluso cuando lo pelan con cuchillo, siempre queda el resabio en el sabor, es la lima. Son muy pocos que hoy en día consumen lima. Antes en todas las casas había lima, incluso con la hoja se podía hacer té, infusiones de té. En vez de comprar los té de champar, uno iba, sacaba hoja, lo lavaba y lo hacía hervir y ya teníamos para el té en la tarde. Ahora en muy pocas casas hay un árbol de lima. Antes todas las casas tenían un árbol de lima. ¿La lima qué era? Amargo. Ácido, amargo. La lima ¿Y es amarga. entre ácido y agrio, cuál es la diferencia? Entre ácido y agrio, ¿cuál es la diferencia? Hay harta diferencia en cuanto al sabor. El amargo, no sé cómo describírselo, es amargo y el agrio es agrio. Es como decir que qué color es el rojo o qué color es el blanco. Pero pues, por blanco, ¿no? ejemplo, digamos, algo distinto ácido y algo distinto agrio. La lima no es ácido. La lima no tiene nada que ver con sabor ácido, por si acaso. Es solamente amargo. De ahí, otra cosa amarga. ¿Limón? No, el limón es agrio. Agrio, sí, es. Agrio es el limón, no es amargo. Otra cosa amarga. La maracuyá, el orégano. La sangre. ¿Alguna vez han cortado? ¿Y han metido el dedo a la boca? El saborcito de la sangre. Yo sí. Ese sabor también es amargo, por si acaso. El café. El café. El café también es amargo, exactamente. El café es amargo. Esos son sabores amargos. El yupi. Mm, Eso es dulce. No tiene un sabor. Eso es el sabor del edulcorante. Tiene un resabio metálico el yupi. O sea que es entre café y limón el ácido pícrico. Entre café y limón, exactamente. El ácido pícrico, su sabor es netamente amargo, no es agrio, pero es ácido. Eso es lo extraño con esta sustancia. Antes se catalogaban las sustancias ácidas por características físicas, visuales, perceptibles por los órganos sensoriales. Y se decía que todas las sustancias ácidas eran agrias y todas las sustancias básicas eran amargas. Así en términos generales incluso lo pueden pillar en varios libros hoy en día. A medida que se fueron estudiando muchos compuestos químicos, principalmente orgánicos, se sorprendieron cuando encontraron muchas sustancias, porque no es la única, hay otras sustancias más, que son ácidas, pero son amargas. No tienen nada que ver con las características que se habían desarrollado en un principio, pero se las sigue manejando como características generales de los ácidos y bases.
Y es una sustancia que ustedes van a probar. Un granito del ácido pícrico, van a conocer el sabor amargo, aquellas que nunca han probado el sabor amargo. Y van a ver que nunca en su vida lo van a confundir con el sabor agrio. Por eso cuando me decían qué sabor es el amargo, pues amargo, ¿no? No hay cómo describirlo. Y cuando uno lo conoce bien, el sabor amargo, es difícil confundirlo. Yo, con mi vida de estudiante, no diferenciaba entre agrio y amargo. Para mí era prácticamente lo mismo. Ya cuando llevé esto y probé en realidad lo que es el sabor amargo, sí, difícil confundir el sabor amargo con el agrio. Continuamos. Es una sustancia sólida que la vamos a obtener en laboratorio. En nuestra tercera práctica de laboratorio nos toca metadinitro y luego es ácido pícrico. Siguiente sustancia. Todo lo que voy a encerrar también tiene un nombre propio. ¿Cómo se denomina propio esa parte de la molécula? Tolueno. Tolueno. Al igual que el fenol, esto se llama tolueno. Por ende, el carbono número 1 es donde se encuentra la ramificación del tolueno, ya que ese es el componente que lo distingue del resto. De ahí, el resto de la numeración. 1, 2, 1, 2 da exactamente lo mismo. Voy a numerar en este sentido. 3, 4, 5 y 6. El nombre tiene 3 grupos nitro, lo mismo que el caso anterior, sería 2, 4, 6, trinitro, y el nombre de la cadena principal, que va a ser tolueno. El nombre propio para esta molécula, en realidad más que nombre propio, es una abreviación de su nombre en inglés, que no difiere tanto del nombre en español, ya que en inglés comienza con la misma letra. Es TNT. Es su abreviación más que un nombre comercial. TNT es trinitrotolueno. El TNT es un componente altamente explosivo. Se ocupa incluso como sustituto de lo que es la dinamita, ya que tiene un impacto bastante grande, similar, no igual, pero similar a la dinamita. Esta sustancia no la obtenemos, ¿no? Por obvias razones. Se podría obtener en laboratorio, pero sería muy peligroso. Ya con esto se complican, imagínense con esto que si mezclan mal hacen pum. Veamos el siguiente. En la siguiente molécula tengo que identificar, al igual que hice en los anteriores casos, el componente principal unido al benceno para ver si tiene un nombre propio. Acá yo tengo un ácido carboxílico. Esto unido al benceno tiene un nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio de todo esto que acabo de encerrar? ¿Fenol? No, el fenol es este. Soluciones. A ver, ¿quién me dice? Ácido benzoico. Ácido benzoico, exactamente, es el ácido benzoico. Un ratito. Es del ejercicio número 40. Entonces este es el ácido benzoico, tal como dijo su compañera, y tiene 2 ramificaciones. Ahora, ¿en qué sentido voy a enumerar? En el caso del bromo y el grupo nitro, ambos no tienen prioridad sobre ningún otro sustituyente. Pero cuando me toca elegir entre halógeno y componentes oxigenados, los componentes oxigenados le ganan a los halógenos en prioridad, aunque tampoco está mal que enumeren el otro sentido. Ya va a depender de que si hubiera un tercer o cuarto componente. Repito, el grupo nitro y el halógeno fluorclorobromoyodo tienen igual o similar prioridad, es decir, no le ganan a nadie, pero siempre se le da prioridad a los compuestos oxigenados. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Nombre completo para esta molécula empieza con la palabra ácido,
En el carbono 3 está el nitro y en el carbono 5 está el bromo. En orden alfabético va a ser 5, bromo, 3, nitro, benzoico. 0, 1. Y ese viene a ser el nombre para esta molécula. A partir del 56 al 57 ya tenemos nombres propios para las moléculas. Ya corresponden a bases nitrogenadas. Y es muy importante que de igual forma aprendan lo que vienen a ser estos nombres propios para poder distinguir a las bases, ya que ustedes van a estudiar medicamentos que van a atacar a bases nitrogenadas. De ahí la importancia de que ustedes aprendan los siguientes compuestos. Alguien que reconozca a la primera molécula. Pirrol. Pirrol, exactamente, es el pirrol. Pirrol. Recordando, el pirrol es un compuesto aromático siempre en cuando no tenga el hidrógeno, porque si está escrito con su hidrógeno más tal y como lo tenemos acá, no presenta aromaticidad. Es algo que les recalqué en lo que viene a ser compuestos aromáticos. ¿Por qué, doctor? Debido a que ese hidrógeno perjudica en lo que viene a ser la distribución homogénea de la nube electrónica. El siguiente, ¿alguien? A ver, los que vieron el año pasado, el anteaño o en biología también se lo ven. ¿Nadie? Imidazol. Ya lo buscaron por internet, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Los demás buscaron o su compañera es la única que busca? Pues sí, ella lo encontró, es el imidazol. El imidazol lo van a observar ustedes como núcleo de algunos medicamentos y para algunas pruebas que se van a realizar en laboratorio en algunas materias de identificación. Imidazol. Y ese es el núcleo del imidazol, a diferencia del pirrol que tiene un nitrógeno más. Esto deben conocerlo, lo habrán visto en biología ustedes. Cuando era presencial, en biología fabricaban lo que viene a ser toda la parte de la replicación del ADN. ¿Puede subir arriba, doctor, por favor? ¿No le sacó captura? No. Ya, hasta ahí, sáquenle captura. Ya está, doctor, gracias. O sea, dependiendo de dónde esté el nitrógeno, cambia su nombre. El nombre. Exactamente. Eso no va a entrar en el examen, ¿no? Entran algunos de esos. Que no entre, por favor. ¿Por qué no quieren que entren, por favor? El más fácil, por favor. ¿Cuál es el más fácil? Lo más chido que entre. ¿Cuál es el más fácil para ustedes? El pirrol. El pirrol. Ya. No vaya a decir, ese no va a entrar, ahora va a decir. A ver, con excepción, ya que estamos con el pirrol, los que se parecen al pirrol. Cuando tenemos oxígeno en cuenta de nitrógeno, con nitrógeno se llama pirrol, con oxígeno se llama furano. Este lápiz me está volviendo loco ya.
oxígeno o nitrógeno tiene azufre se llama tiofeno. Tiofeno. Esos tres ya han sido preguntas de examen con ramificación. En el caso de que tuviera alguna ramificación, simplemente comienzo a numerar por el heteroátomo, es decir, por el oxígeno, por el azufre o por el nitrógeno del pirrol, y de ahí se numera en función de dónde se encuentran las ramificaciones. Y las demás bases nitrogenadas, a ver los de biología, sigo esperando que me reconozcan las bases nitrogenadas, llevaron en biología. No sabemos, no olvidamos ya. A ver, los demás, su compañera dice que se olvidaron. No puede haber esa parte de me olvidé. Participen, compañeras. A ver. Alguien está en la cama, Guarachi en la cama, qué barbaridad, encolchada, apenas los ojos se le ve. Cri, cri. Cri, cri. Vamos, niñas, nadie. Piridina, piricina, piridas. A ver, de nuevo, piridina, piridacina, pirimidina, piracina. Esos son los 4. ¿Pero cuál es cuál? En orden. ¿Cuál es cuál? El primero que sería. Piridacina, pirimidina. Piridina, hasta ahí es. Es la base nitrogenada que deben saberla sí o sí. Piridina. Como profesionales en farmacia ustedes tienen que saber esa base nitrogenada, ya que hay medicamentos con esa base nitrogenada y hay medicamentos que atacan esa base nitrogenada en lo que es el metabolismo del ADN. El siguiente, ¿cuál sería? ¿Piri qué? Sina. Sina, piridacina. La piridacina se reconoce porque ya hay 2 nitrógenos, uno al lado del otro, o si quieren decirlo en posición, ¿qué sería eso? ¿Orto o meta para? Orto. Orto, 2 nitrógenos en posición orto. Cuando está en posición meta corresponde a la pirimidina. ¿Y no hay otra forma de nombrarlo? No, tienen nombre propio. No. Hay otra forma, pero es más complicado. Hay que saber lo que es la nomenclatura AZA. Este lápiz. Está loco este lápiz. Pirimidina. Y el último es la piracina. Este lápiz, piracina. Tengo que arreglar un lápiz. Aspirina. Similar. Piracina. Esas son las bases nitrogenadas. Dentro de las bases nitrogenadas, las que no pueden olvidar ustedes es la piridina. Y casi siempre se la confunde con la pirimidina. La diferencia son los nitrógenos. Piridacina en posición orto, pirimidina en posición meta y en posición para la piracina. Son bases nitrogenadas. Luego tenemos el furano, el tiofeno, que repito, estos ya han entrado en la parte de nomenclatura en el examen. No es que no haya entrado, ya ha entrado con ramificaciones. Si hubiera ramificación, por ejemplo acá un metil, un ejemplo. Simplemente digo 2-metil-tiofeno, voy mezclando con el nombre propio. Si estuviera por acá sería 1,2,3-metil-tiofeno o isopropil o cualquier otro componente que se encuentre. Lo mismo para el furano y lo mismo para el pirrol y para las otras bases nitrogenadas. Sáquenle captura de eso para que continuemos. Creo que faltan 2 ejemplos más y acabamos esta parte de nomenclatura.
Ya. ¿Listo? ¿Continuamos? ¿Cuántos años tiene, doctor? Yo, 10. ¿38? 10. ¿Por qué quieren saber mi edad? Usted es joven, ¿verdad? Soy mayor que ustedes, o que la mayoría de ustedes, mucho mayor. ¿Qué edad me ponen? Ya me pusieron una edad, ¿no? Me pusieron, a ver, ¿cuánto? 35, 25, 30. 45. ¿Cuánto? 45. 45, no, tampoco soy tan viejo. 35. ¿Qué año Por ahí, salió de güey. la universidad? De la universidad salí el año 2004. Estamos hablando hace 18 años que salí de la universidad. Tiene 38. 37. Por ahí tengo. Por ahí. 30. No, no tengo 41. 30. Por ahí. Por ahí va mi edad. Está entre 37 y 41 años. No pasó de eso, pero tampoco tengo menos, por si O acaso. sea que tiene 37. Por ahí, ¿por qué quieren saber mi edad? Ya ni siquiera me van a arreglar nada para mi cumpleaños porque ya pasó mi cumpleaños. Ya hace poco. Sí, el día de la cruz fue, ya pasó. Continuemos, niñas, con las bases nitrogenadas. A modo ya de cultura general, esto ya no es necesario aprenderlo, pero de alguna manera lo van a escuchar ustedes en lo que viene a ser, usted de la pista loquísimo. De alguna manera lo van a escuchar en lo que corresponde a farmacología, cuando estudian cierta categoría de medicamentos. Lo que corresponde a la purina y al indol. ¿Quién es la que escribe en la anterior clase? Dijo 35 en la anterior clase. Dije que puedo tener eso. Ese no es el pirrol y un benceno. Sí, es el pirrol y un benceno. A eso se denomina indol. Es el indol. El indol es un colorante, por si acaso, que se utiliza en la tinción de algunas células. En el otro caso, corresponde a la purina. Hay medicamentos que atacan el núcleo de las purinas y los van a estudiar de esa manera también. De la importancia de que conozcan o tengan base o idea de lo que se refiere a bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas van cambiando de nombre a medida que van aumentando o cambiando de lugar la posición del nitrógeno. Y se denominan bases nitrogenadas porque son compuestos básicos. Si calculamos el pH, es base. Y todas las moléculas con bastante nitrógeno son compuestos básicos, ya que el nitrógeno es una sustancia básica. El siguiente ya es un medicamento, por si acaso. ¿Qué nombre le darían químicamente primero, antes que desglosemos su nombre propio en el comercio? Repito, es un medicamento. Pero su nombre Yupac, ¿qué nombre le darían? ¿Alguien se anima? Yo les ayudo con la numeración. Carbono 1 por el OH. Lo separamos todo. Un solo nombre. 2, 3, 4, 5, 6. Todo lo que voy a encerrar tiene un nombre propio. ¿Qué sería? Ya lo hemos hecho hace un momento. Fenol.
Fenol, exactamente. El fenol sería la cadena principal. En el fenol se encuentra toda esta parte de acá, que sería una ramificación. Nitrógeno en ramificación se denomina amina. La amina tiene una ramificación. ¿Quién recuerda? Me acuerdo que me preguntaron en la anterior clase cómo se llama esta parte en ramificación. ¿Alguien recuerda? Acetil. Yo le Acetil, exactamente, acetil. Entonces el grupo acetil está unido a la amina, acetil-amino-fenol. Está en el número 4. ¿En qué posición sería esto? ¿Orto, meta, para? Para. Entonces tenemos el para, guión, entre paréntesis, acetil. Me dijo acetil o etanoil o Sí. 1-oxoetil. Exactamente. Cualquiera de los tres es lo mismo. En este caso vamos a ocupar acetil, para que se entienda el nombre propio del compuesto. Acetil, amino. Todo eso está unido al fenol. ¿De qué principio activo, de qué medicamento estamos hablando? Paracetamol. No, es algo que ustedes lo toman como pororó. Y ahí está el nombre. En el nombre ya me dice cómo se vende en la farmacia. Paracetamol. Paracetamol, exactamente. ¿Y yo qué dije eso? Paracetamol. Dije paracetil. Eso quise decir. Paracetamol. El para-acetil-aminofenol, en su nombre resumido, es el paracetamol. Y ese es su nombre Yupac. Y es algo que lo consumen ustedes en grandes cantidades. Por lo menos una vez al mes consumen las mujeres un paracetamol, o una vez cada 3 meses, en el mejor de los casos, por fiebre, dolor de cabeza. Es algo muy común el paracetamol, y ya saben, es el paracetilaminofenol. En este otro caso también tenemos otro medicamento. El nombre de este medicamento no va relacionado casi en nada con el nombre comercial como fue paracetamol. Su nombre Yupac tenía algo de relación con el nombre propio del compuesto o el nombre comercial, pero en este otro caso no lo tiene. Todo lo que voy a encerrar tiene un nombre propio. Ya lo habíamos hecho en 2 ocasiones, es el ácido benzoico. El ácido benzoico, de igual forma, tiene el grupo acetil. El grupo acetil, en forma resumida, unido al oxígeno. El oxígeno, al nombrarlo por separado, puedo decir oxoacetil, pero se trata de evitar eso en el nombre final, así que la cadena, en vez de agarrar solo el ácido benzoico, se agarra a su conjunto, a lo que viene a ser el ácido benzoico con el oxígeno. Si el oxígeno al que encerré acá tuviera hidrógeno, es decir, OH, eso tiene un nombre propio. Creo que lo hemos hecho. A ver, ¿se fijan? Ácido benzoico unido al OH. ¿Hicimos o no hicimos? A ver, voy a mover por ese caso. Quiero ver si es que hicimos uno de esos. Ácido benzoico unido al OH. No, no hicimos. No, no hicimos. Pero acá está. Si tuviera esto, en vez del cloro, por ejemplo, OH en posición orto, así, a esto se denomina el ácido salicílico. Ácido salicílico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el ejemplo que estamos desarrollando? En vez del hidrógeno, va a venir el grupo acetil, unido al grupo ácido salicílico, a todo el conjunto, que en realidad ya va a ser un salicilato. Volvemos al ejemplo.
Entonces, el nombre de esta molécula corresponde al ácido acetil. Esta parte de acá es el grupo acetil, tal como hicimos anteriormente. Acetil. Y el grupo acetil está unido ¿a quién? Al ácido salicílico. Ácido acetil salicílico. Sílico. El ácido acetil salicílico es el principio activo de la aspirina. Aspirina. Y de igual forma acá tenemos dos medicamentos. Vamos a darle su nombre Yupac y ustedes ya averiguan qué medicamento se trata. El nombre Yupac para las siguientes moléculas. Acá yo tengo lo que corresponde a un éster. Todo lo que estoy encerrando corresponde al benzoato. El benzoato está unido al etil. Sería benzoato de etilo, pero tiene el grupo amino. Está dentro del benzoato en la posición para. Se nombra primero la parte terminada en ato y de último la parte terminada en hilo. Lo voy a hacer con rojo para indicar que son esas partes. Acá sería para, amino, benzoato, para amino, benzoato, de etilo. A ver, los que googlean rápido, ¿cuál sería el medicamento, el nombre propio para este medicamento? El para-aminobenzoato de etilo, ¿cuál sería su nombre como medicamento? A ver, los googleros. Que participen los otros. A ver, los demás están en la cama, no quieren ni mover un dedo. A ver, usted de una vez lo encontró. Benzocaína. Es la benzocaína. Exactamente. Analgésico, dice. Sí, es un analgésico. Benzocaína. La benzocaína es un analgésico de carácter principalmente local. Lo que hace es adormecer la zona, como un anestésico local. En su forma de sal existe benzocaína sódica, benzocaína de calcio, benzocaína de potasio. La más conocida es la sódica. La benzocaína sódica, en vez del etil, se encuentra el sodio. Esa es la diferencia. De ahí exactamente todo. A ver, la siguiente molécula. Nombre Yupac. ¿Qué nombre Yupac le darían a la siguiente molécula? ¿Quién me dice? ¿Cuál será la cadena principal? Si pueden nombrar esto, su examen va a ser facilingo. Lo más complicado no va, pues. Por eso, porque practiquen. Y también es un medicamento, por si acaso. A ver, arríense, a ver. El ácido carboxílico. A ver, de nuevo, no te escuché, se cortó. Ácido carboxílico. No, hay ácido carboxílico, que es esta parte de acá. Ese es el más importante de todo. Ah, ya. Por eso siempre ¿Qué nombre le darían? Acá sería carbono 1, carbono 2. Ese es el ácido etanoico o ácido acético, el componente principal del vinagre. Y todo el resto, todo esto, sería ramificación, si lo consideramos de esa manera, ya que el ácido tiene mayor prioridad. Su nombre, para comenzar, comienza con la palabra ácido. En el carbono 2 no sale de otro lugar, se puede omitir también el número porque es el único lugar donde va a salir la ramificación. En el carbono 2 sale
El fenil, exactamente. Pero el fenil ¿Amino? tiene una subramificación. La subramificación sería todo esto de acá. Amino. Así que primero abrimos paréntesis para lo que está con rojo. Por eso con rojo. Nombramos la subramificación. Abrimos No se puede decir otro meta, paréntesis. No, no se puede decir meta porque ahorita para esto no se puede decir. Yo numero carbono 1, 2 o al revés da lo mismo, 3, 4, 5, 6. 2 de este 2 de acá, 6 dicloro, 2,6 dicloro, unido al benceno en ramificación, fenil. Todo esto que es el fenil está unido a la amina, fenil amino. En ramificación la amina se nombra amino y cerramos el paréntesis. Todo lo que está con verde es la subramificación que está con verde también acá. En el 2 y en el 6, dicloro, fenil por el benceno, amino en ese orden. Va desde la cadena hasta la parte que se une al otro anillo. El otro anillo es un fenil, entonces lo hago con rojo. Sigue siendo ramificación, por ese motivo sigue siendo fenil. Y cerramos paréntesis. Todo lo que está con rojo corresponde al fenil, que es esta parte de acá, y el fenil tiene esta ramificación, que es lo que está con verde. Y todo eso está unido a la cadena, que es el ácido etanoico. Entonces se finaliza el nombre con etanoico. Etanoico. Y ese es su nombre Yupac. Eso manejando la prioridad correcta, que es la prioridad del ácido carboxílico, tal como dijo su compañera. Ahora, como medicamento. ¿Diclofenaco? Es el diclofenaco. Sí. ¿Cómo Sí. ¿Por qué va primero el fenil? O sea, yo sé que está bien lo que puso, pero el amino o el fenil, digamos. Porque, digamos, empezamos de este lado, después vamos para el otro lado, y yo pensaba amino, fenil o fenil, amino. ¿Cómo sabemos? Cadena principal. El primer componente que se une a la cadena principal es el anillo. Ese se va a nombrar al final. Ahora, las ramificaciones. ¿Qué tiene el benceno? Todo esto. Eso se nombra primero. En cualquier caso es así, en todas las nomenclaturas es así. Yo tengo la ramificación, acetil, luego lo que está unido a la cadena principal y de último la cadena principal. Sigo más arriba que tiene ramificaciones, acá. Primero las ramificaciones y luego la cadena principal. Es que decía diclorofenil y yo me confundí. Sí. Era ese fenil, era el otro fenil y era del fenil del dicloro. Sí, hay dos fenil. Hay dos fenil. Está bien, doctor, me confundí. Ya. Y tal como dijo su compañera, es el diclofenaco. Al igual que la benzocaína se encuentra con metales, el diclofenaco también se puede encontrar con metales. En vez de este hidrógeno de acá, puede haber un sodio, diclofenaco sódico, que es la forma más común de este medicamento. Yo usaba ese medicamento para un ganglio inflamado que tenía en la muñeca. Es un antiinflamatorio, es uno de los mejores antiinflamatorios, pero no se deben consumir con el estómago vacío, produce una hiperacidez tremenda. Doctor, ¿lo puede subir la pantalla? Claro, hasta ahí o más arriba. Más arriba, por favor. Ya, hagamos una conclusión. Dejemos el problema número 12. Después de práctico. ¿Listo?
Gracias. Ya. Saquen la captura de esta última parte y vamos a pasar a otro punto. ¿Sí? ¿Cuál dijo que era su nombre comercial? Como medicamento es el diclofenaco. Tal como está escrito es el diclofenaco. Si en vez de este hidrógeno que estoy señalando hubiera un metal, sería diclofenaco sódico. ¿Y el Y en el nombre potásico? hay diclofenaco potásico también. ¿Para qué sirve ese? Es la misma función, no cambia en nada la función en el caso del metal, ya que la molécula orgánica es la que genera la actividad farmacológica. El metal, si es sodio o potasio, es simplemente un elemento que ayuda a la disolución. Por ejemplo, este medicamento tal y como está, es muy difícil disolverlo en agua. No se puede disolver en ningún medio líquido acuoso, ni polar, es decir, ni tampoco en alcoholes. Para aumentar su grado de solubilidad es que se elige reemplazar el hidrógeno por un metal y de esa manera aumentamos su grado de solubilidad en líquidos polares, principalmente lo que es agua o soluciones acuosas. Y eso es lo que ustedes van a jugar en medicamento, modificar una parte del medicamento sin que pierda su acción farmacológica y que ayude a nuevas formas farmacéuticas, es decir, generar, esto está en tableta, genera por ejemplo un jarabe de diclofenaco, cómo disolver todo el diclofenaco en un medio líquido. Ese medio polar a polar es lo que ustedes van a jugar químicamente para preparar una nueva forma farmacéutica. Y ese es su trabajo. Para eso es la química, para ayudar a encontrar esos problemas. Si yo sé que esto no se disuelve en agua, yo sé que esto no se disuelve en muchos medios líquidos, ¿qué hago o qué modifico para aumentar ese grado de solubilidad sin alterar su función farmacéutica, su función farmacológica? Y es lo que han hecho. El hidrógeno, cambiarlo por sodio, por potasio. Claro que con potasio no se recomienda para personas que tienen alteraciones cardíacas, ¿no? Ya que el potasio altera ese nivel. Y el potasio es menos agresivo para el estómago también, por si acaso. El sodio es más agresivo para el estómago, en el caso de que sea oral. Pero eso lo van a ver con gran detalle, profundidad ya en la materia correspondiente, ¿no? Farmacología. Es simplemente un pequeño pantallazo de lo que van a llevar más adelante ustedes. ¿Listo? ¿Puedo cambiar de pantalla? Sí. Ya. Vamos a cerrar esto. Un ratito, dejar de compartir. Voy a cerrar y vamos a abrir la otra clase. ¿Estás? Sí, se ve. Doctor. Ya, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto la parte general y la parte de nomenclatura que hemos acabado el día de hoy.
Todo esto lo hemos detallado, lo he explicado, hemos visto con lujo de detalle las reglas para nombrar todas estas moléculas. Para finalizar con algunos medicamentos. Ahora entramos a lo que viene a ser uso y efectos fisiológicos. Vamos a comenzar con el benceno. El benceno se utiliza en la industria automotriz como un aceite que se encarga de acelerar la parte de los de engrasar la parte de los engranajes. Es como un aceite simplemente. Se puede utilizar también como combustible, pero es un combustible que si no se genera una combustión completa puede producir más daño al medio ambiente que beneficios. Uno de los usos principales del benceno es como disolvente de grasa. Se lo utiliza para disolver lo que es materia grasa, en el caso de barnices, pero no simplemente como benceno, sino ya unido a otro componente que disminuye su grado de toxicidad, pero como benceno puro, así que lo podemos encontrar difícil, ya que el benceno es una sustancia altamente tóxica en contacto continuo. Puede producir lo que es somnolencia, taquicardia, vómitos, convulsiones, cuando una persona está en contacto continuo de esta sustancia. Cuando digo contacto continuo significa todos los días y por tiempos bastante prolongados. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 años. Se lo encuentra tanto en aceites como en disolventes y en medicamentos ya formando moléculas de gran tamaño, tal como vimos en el caso anterior. Acá yo tengo benceno y está formando un medicamento y no es tóxico así con solo respirarlo. Incluso ingiriéndolo tampoco es tóxico, pero es porque ya tiene otros componentes que disminuyen su grado de toxicidad como solvente o como compuesto puro, como benceno solamente. Ustedes ya conocieron al benceno puro, el olor, el color, porque lo han manejado puro. El benceno que han utilizado ustedes en laboratorio es esa. En lugares donde se trabaja con benceno se hacen controles del aire en cuestión al benceno. En nuestros laboratorios se hizo control hace 5 años atrás y estábamos prácticamente sobre el borde del límite permitido. Es decir, nuestras cantidades de benceno en ciertos laboratorios estaban muy elevadito. No pasábamos dentro de la norma, pero estábamos muy cerca de ese margen. Debido a que no se pasó laboratorio en los últimos 2 años, así que esos niveles o están en cero o no hay o es muy pequeña la cantidad. Tal como se dieron cuenta, se pasa en bastantes laboratorios que tienen benceno. Y esta es una de las razones de por qué motivo la mayoría de los docentes que dan química analítica, química orgánica principal, se salen del aula porque ellos son los que están en contacto continuo con estas sustancias químicas todos los años. Ustedes solamente van a ver el benceno conmigo, de ahí no lo van a ver más en su vida, a no ser que se dediquen a una industria que produce medicamentos a partir de benceno, que lo dudo. Son muy pocas las industrias que parten de esta materia prima porque es bastante cara. Así que es difícil. Es decir, que ustedes al pasar orgánica no van a volver a ver muchas de las sustancias químicas en toda su vida. Así que nunca más van a estar en contacto con estas sustancias. Así que no hay ningún problema para ustedes. Sí, corren otro riesgo acá al estar año tras año en continuo contacto con esto. Tal como pueden observar en los gráficos, el benceno produce todos estos síntomas y signos y puede llevar hasta la muerte. En el caso de ingestión de benceno, ya que es un solvente, va a comenzar a derretir o disolver, genera una sensación de quemazón, de ardor cuando se ingiere, porque está derritiendo lo que viene a ser toda la parte orgánica, la parte de su intestino, todo lo que decimos vulgarmente de sus tripas, desde la boca, y eso genera una sensación de ardor. El ingerir benceno sería estar prácticamente ciego, sin olfato, es decir, con COVID, y aparte ciego más. Grave la situación. Sáquenle captura esa parte.
Se ve su dedo. Sí, el que estaba admitiendo a uno de sus compañeros. Se ve mi dedo, mi hermoso dedo. Su dedo. Continuemos. Tolueno. El tolueno también es otro aditivo de combustibles y se puede utilizar también como combustible. Es tóxico al igual que el benceno, pero su grado de toxicidad es menor al del benceno en forma pura. No significa que no sea tan tóxico como el benceno tampoco, se la baten por ahí. Pero como dije, a medida que van aumentando componentes en el benceno, va disminuyendo el grado de toxicidad. El tolueno se lo puede encontrar en forma común en lo que viene a ser principalmente las colas de zapato, es decir, lo que llamamos acá en Bolivia clefa. A la cola de zapato le decimos clefa, aunque estoy notando que en estas últimas generaciones están relacionando lo que llamábamos vulgarmente antes clefa con el nombre de lo que es la cola. Ya dicen Amazonas porque es la cola de zapato más común acá en Santa Cruz o en Bolivia. Ya se está perdiendo el término de clefa, de clefero. ¿Qué le dirán si dicen Amazonas? Por ejemplo, a mi sobrino la otra vez lo escuché decir, en vez de cola de zapato clefa, tiene Amazona. Y yo, ni idea, no lo relacionaba con la cola de zapato. Así que ya lo relacionan con el nombre del producto. ¿Qué? ¿Quién va a fritar algo? El cola de zapato, el más conocido, es el africano, un amarillo. Africano es el más barato. Es el más barato, el que reemplazó al Amazonas acá, sí. No recordaba ese nombre también. Pero tal como dijo su compañera, es el nombre del producto, que en realidad es una cola de zapato. Yo a lo menos decía clefa antes. Ahora voy a una tienda y le digo que me venda clefa, no saben ni de lo que les estoy hablando. Ya se ha perdido eso. Es una palabra propia, si no me equivoco, de acá de Santa Cruz, ni siquiera de La Paz. O de Bolivia puede ser, ¿no? Es algo propio de nosotros. El tolueno está dentro de la cola de zapato y dentro de otros productos como disolvente o como solvente. Está disolviendo a otros componentes que tienen otra función. Cuando se evapora el tolueno y los solventes de la cola de zapato es que se genera el efecto deseado, es decir, que prende dos superficies o cola dos superficies. En el caso de los solventes se utiliza como solventes de pintura, principalmente como solventes de pintura, o como solventes de gasa en el caso de ocupar para una movilidad, para disolver ciertos componentes grasosos. Aunque el uso de solvente para el lavado de piezas automotrices acá en Bolivia es nulo. Uno de mis hermanos es profesional en mecánica automotriz y tiene su propio taller, y él acerca de solventes no usa, lo único que usa para lavar todas las piezas automotrices es gasolina, que es un solvente también, ¿no? Pero lo ideal sería ocupar un solvente adecuado para la grasa de ciertos lugares de la movilidad, que es lo que se utiliza en otros países. Acá todavía no se tiene esa cultura, todo lo lavan con gasolina. Es por eso que algunas piezas se resecan más rápidos que otras, es decir, se dañan más rápidos que otras. El contacto continuo con tolueno, en el caso de los cleferos, los que están oliendo con su tarrito ahí, tienen somnolencia, es por eso que casi siempre lo vemos que tienen sueño, pierden el apetito, nunca tienen hambre, tienen temblores en las manos y ataxia. Ataxia es simplemente el desequilibrio al caminar. Y pérdidas auditivas, en el peor de los casos, va disminuyendo. La percepción sonora. Nuestros cleferos tienen todos estos síntomas por si acaso. A la larga, se dice que puede dañar de forma irreversible lo que es el hígado y los riñones. Esto es prácticamente sacado de libros. Se hizo un estudio hace mucho tiempo atrás, ya van a ser 5 o 6 años atrás. No recuerdo si fueron farmacéuticos o fueron bioquímicos en una tesis, que querían ver el grado no anémico, el grado tóxico del tolueno en la producción de lo que viene a ser
¿cómo se llama este tipo de cáncer? Leucemias. Se relacionaba que el contacto continuo de tolueno con leucemias en últimos estudios, y ellos querían comprobar si nuestros cleferos tenían indicios de padecer alguna patología hepática, renal o, en el peor de los casos, algún tipo de leucemia. Y se sorprendieron que todos nuestros cleferos están sanitos, no tienen ninguna patología, salvo los síntomas característicos del contacto de tolueno o de un solvente aromático. Sáquenle captura a esa parte. Continuamos. Cúmeno, ya conocen la estructura del cúmeno ustedes. Arriba. Gracias, doctor. ¿Es el isopropilbenceno? El isopropilbenceno. El cúmeno es el isopropilbenceno. El cúmeno es la materia prima para obtener dos sustancias de mayor uso a nivel mundial. Así como cúmeno se puede utilizar como solvente principalmente de pinturas, pero no es su función principal del cúmeno el utilizarlo como disolventes de pinturas, sino el utilizarlo para fabricar otras sustancias de mayor uso industrial. Ya les había dos sustancias que se utilizan ampliamente para la fabricación de plásticos. Tenemos los polifenoles y en el caso de la acetona es un disolvente de lo que viene a ser plásticos. Cuando ustedes disuelven, por ejemplo, acetona, el plástico, el poliestireno, similar a la cola de zapato. O lo pueden hacer también con gasolina, da el mismo resultado. Sáquenle captura esa parte. Entonces el principal uso del cúmeno es simplemente para la producción o fabricación de otras sustancias de mayor uso industrial. ¿Cuáles son esas sustancias? Fenol y acetona. Y lo vamos a volver a repetir esto cuando veamos el tema de compuestos oxigenados 1, lo que es alcoholes, fenoles y éteres. Continúo. El estireno. Conocen también la estructura ustedes del estireno. ¿Cuál es el estireno? Vinilbenceno. Vinilbenceno, el estireno o etenilbenceno. Exacto. El vinilbenceno o etenilbenceno, cuando se polimeriza, exactamente, es el plastoformo, a lo que denominamos poliestireno. El poliestireno, dependiendo el grado de polimerización, se puede obtener lo que es el plastoformo o se puede obtener plástico rígido, transparente. Antes de obtener este color transparente, translúcido, era imposible, hasta que se mejoró el grado de polimerización de ciertas moléculas. Polimerización es la unión de una molécula con otra, formar miles, millones en una sola estructura. Eso es un polímero. Y lo habrán visto en Orgánica 1, porque hay unas reacciones de polimerización de alquenos y polimerización de alquinos. Es subtítulo dentro del tema de alquenos y alquinos en Orgánica 1. Su uso principal es en la producción de millones de toneladas al año para la fabricación de plásticos. Principalmente lo que vienen a ser los objetos para transportar, alojar, llevar, guardar comida o productos alimenticios. Ahora, debido a que es inestable
el estireno en polímeros, el poliestireno en plastoformo, a elevadas temperaturas se ha comprobado que cuando supera los 100 grados Celsius por mucho tiempo tiende a depositar pequeñas trazas de estireno puro en los alimentos. De ahí es donde sale, habrán visto en videos de YouTube o en videos o en noticias, donde hay personas que hablan que no se debe consumir ningún alimento en estos recipientes en plastoformo. Y tienen razón en cierta parte, ya que elevadas temperaturas, estos tienden a depositar estireno en pequeñas cantidades en esos alimentos. Pero aquellos que consumen alimentos una vez al año, 2 veces al año en estos recipientes, no les pasa nada. En Gringolandia, en China, en países muy industrializados, en vía de desarrollo, están acostumbrados a lo que es alimentos chatarra, consumen al paso, conservas, alimentos instantáneos. En el supermercado compran algo, lo colocan en microondas y ya están comiendo. Los alimentos instantáneos como las sopas Maruchan, por ejemplo, en Corea, Japón, China, consumen bastante. Existen varios tipos de esta sopa. Y uno de los recipientes de esta sopa viene a ser el plastoformo. Y comió, acá creo que es, aparte de las Maruchan, ¿qué otros productos hay? Maggi, la sopa Maggi. Ajinomen, eso no podía recordar. Ajinomen, donde hay que echarle agua caliente al recipiente, taparlo, agitarlo un poco y ya está. Pero sigue estando en el recipiente. Lo recomendable es sacarlo del recipiente a un plato y ahí echarle lo que es el agua caliente y no tenerlo en el mismo recipiente. Eso es lo que se está recomendando hoy en día para evitar algún trastorno de alergia, algún trastorno digestivo en un futuro. Hay casos excepcionales. Hay un caso, debe haber más de uno, pero yo conozco uno solo, donde una persona consumió la sopa Maruchan o este estilo de sopa y varios otros alimentos en estos recipientes por mucho tiempo, casi 20 años, 30 años estuvo consumiéndolo y falleció de muerte súbita. Al hacer la autopsia se comprobó que tanto en el hígado como en el corazón tenía pequeñas bolitas. Al analizar estas bolitas tenían composición principal de estireno. Y ahí es donde salió el boom de que es dañino para la salud el consumir todo esto. En realidad es exagerar, ¿no? Todo en términos exagerados siempre a la larga produce algún daño a nuestro cuerpo. No es que todo sea 100% sano. Hasta el agua saben que es dañino, ¿no? No sabían que el agua también es tóxica. ¿Quién sabe que el agua es tóxica? Está el eslogan típico: beber agua es sano, toma 2 litros de agua. ¿Y qué pasa si tomo 4 o 5 litros de agua al día? ¿Alguien me puede decir? O 4 litros de golpe. ¿Será bueno? Hace daño. El agua también es tóxica, por si no lo sabían. Todas las sustancias químicas tienen un grado de toxicidad. Varía ese grado de toxicidad según la cantidad. Incluso las parejas son tóxicas ahora, ¿no? Hasta ese término se ha incorporado a las parejas. Tú tóxico, tú tóxica. Ese término. Yo recién comencé a utilizarlo hace 1 año atrás, creo. Me sorprendió cuando lo escuché por primera vez. Pero todo en exceso es tóxico. Continuamos. ¿Le sacaron mi captura ya? Sí. Ya. Naftaleno. El naftaleno se encuentra en el comercio como el nombre de naftalina, 100 bolitas. Se sabe colocar en los sanitarios, principalmente de varones, en los urinarios, para disminuir o minimizar el olor que produce el amoníaco de la orina, de este fluido corporal. Se utiliza o se utilizaba también colocando en los bolsillos de los sacos para evitar que le entre polilla, le entre chulupi, ya que los sacos uno se pone una vez cada cierto tiempo, no se pone todos los días, los ternos. Así que las personas lo colocaban en los bolsillos lo que era bolitas de naftalina, que en realidad es naftaleno.
Se utiliza también, aparte de ese fin comercial o uso común que se le da en la fabricación de lo que es plásticos, principalmente el cloruro de polivinilo. Es una materia prima en la producción de este tipo de plástico. Y ahí lo tienen en forma pura lo que viene a ser el naftaleno. De igual forma lo vamos a utilizar en laboratorio en algunas prácticas. No lo habrán visto, no lo vieron porque ustedes no pasaron laboratorio el año pasado en Orgánica 1. También se lo ve en Orgánica 1. Sáquenle captura. Ya estamos acabando por si acaso. El bifenilo, así en forma pura, un uso adecuado que se le dé es simplemente como solvente, ya que es un líquido. Se encuentra en medicamentos. Acá yo voy a encerrar lo que viene a ser el núcleo del bifenilo. Este es el bifenilo. Acá tenemos al bifenilo. Por acá tengo al bifenilo. Ese es el bifenilo. Y acá tenemos dos componentes farmacológicos, lo que es el valsartán y el telmisartán. ¿Para qué se utiliza esto? A ver, ¿quién me dice? El valsartán. Creo que no está escrito, ¿no? A ver, bifenilo proviene del crecimiento de un observante, particularmente en la producción de químicos durante el transporte. También se puede encontrar bifenilo. No está, a ver. No dice. Pensé que lo había escrito, pero no. A ver, valsartán. ¿Para el corazón? Ya, algo por ahí va. Escuché puro sartán, más que nada para el corazón y el sistema, para la presión. Para la presión, eso es lo correcto, para la presión, para regular la presión. Son medicamentos que se recetan habitualmente a personas que tienen trastornos cardíacos, trastornos de presión. Ese es el uso principal. Y lo van a escuchar harto porque son medicamentos muy comunes, a no ser que se esté reemplazando por otro. Los sartanes, lo que es el valsartán, telmisartán, y hay otros sartanes. Y ahí tenemos el bifenilo. El bifenilo así en forma pura es tóxico, son dos bencenos. Es una sustancia líquida con un color y olor similar al benceno. Había una propuesta de práctica para obtener el bifenilo a partir del yodo benceno, que es otro compuesto que obtenemos en laboratorio. Pero no hemos podido con el licenciado Germán Jordán realizar la práctica a la perfección. En una ocasión hicimos un ensayo y no nos salió. Así que vamos a seguir haciendo ensayos para obtener el bifenilo en laboratorio. Y tal como dice, el bifenilo previene el crecimiento de mohongos y es usado como conservante particularmente en la preservación de los cítricos durante su transporte. En pequeñas cantidades, disueltos a otros líquidos, se rocía cuando se va a transportar, por ejemplo, lo que viene a ser frutos cítricos como la naranja, los limones, más que todo naranja y limón, ya que estos se transportan como de un departamento a otro, de un estado a otro en países desarrollados. Y ese transporte genera que algunos se pudran, se llenen de hongo, y si se infecta uno, infecta a muchos a su alrededor. Así que se rocía una pequeña capa de lo que viene a ser de bifenilo y de esa manera se evita el crecimiento de hongo. En pequeñísimas cantidades y reguladas adecuadamente no nos produce ningún daño, pero ya cuando no regulamos esas cantidades es donde tenemos los trastornos, las intoxicaciones. Sáquenle captura. Continuamos. Antraceno y fenantreno. Tanto para el antraceno como para el fenantreno, un uso industrial en forma muy específico no he podido encontrar hasta el momento. No he encontrado. Es posible que haya medicamentos con núcleos base de antraceno y fenantreno. En el caso del fenantreno, es un núcleo que se encuentra en los esteroides, pero más que el fenantreno sería el ciclopentano perhidrofenantreno. De esta manera es el núcleo base de muchos esteroides y vitaminas en el organismo. Es decir, que se encuentra formando parte de biomoléculas en el cuerpo. Industrialmente, en el fenantreno se puede encontrar en colorantes,
tal como son las quinonas. Acá tengo lo que es una quinona y acá tengo otra quinona. Para nombrar, que es la parte más relevante de esto, yo sé que acá en el centro siempre va a estar la posición, ¿qué números? En el centro. 9 y 10. 9 y 10, entonces acá va a estar. Acá yo tengo 9,10 antraquinona. Se denomina quinona cuando tengo dos cetonas en lugares diferentes. De igual forma, acá tengo 9,10 fenantraquinona. Exactamente, 9,10 fenantraquinona. Quinona. Quinona. El término quinona, vuelvo a repetir, es simplemente cuando hay dos cetonas. Las quinonas cambian de color según el pH. Cuando están en un pH ácido, generan una coloración que varía del azul al verde. Cuando están en pH básico, varía un color del anaranjado al rojo. Y ahí la explicación de algunas cremas que ustedes utilizan para el rostro como bases, líquidos correctores, cuando lo dejan al sol, cambian de color. Aparte de ser fotosensibles, cambian de color. O les cae alguna sustancia y cambian de color. Ya que las quinonas son muy sensibles al cambio de pH y a lo que vienen a ser los rayos ultravioleta. Cuando hay algún medicamento que es fotosensible o que tiene quinona, por lo general el envase es ámbar. De ahí los frascos ámbar. O nunca se preguntaron, ¿por qué los frascos de los medicamentos, algunos son color café, que es ámbar, otros son incoloros, no tienen color? Es por la composición química del medicamento. En frasco ámbar se utiliza para todo medicamento fotosensible, es decir, que se descompone de estar en contacto con el sol, con los rayos ultravioleta. Y por ese motivo se elige esa coloración de los frascos o los recipientes en los cuales se encuentra. Y ahí quedamos el día de hoy. La siguiente clase ya vemos propiedades físicas y de ahí puras reacciones. ¿Alguna pregunta, duda que tengan?